si yo quiero hacer el aprovechamiento de cobre, selecciono la capa de cobre posterior y selecciono la herramienta de añadir zona de relleno. Agarro, hago clic en el vértice y selecciono la red con la que quiero elegir el tipo de aprovechamiento de cobre. O sea, a qué pista, a qué red va a estar conectado ese aprovechamiento de cobre. Yo por lo general siempre lo hago en GND. Acá seleccionamos los parámetros del aprovechamiento. Conexión de pad. Por defecto se refiere al tipo de conexión que va a tener la isla con el aprovechamiento de cobre. Si es sólida, no va a tener ninguna pista que se conecte con el aprovechamiento de cobre y va a ser un cacho de cobre sobre la pista conectado al aprovechamiento. Alivio térmico va a ser una cruz en el pad para unir al aprovechamiento de cobre. Eso se va. El alivio térmico se modifica desde acá. Si yo quiero un alivio de 1 milímetro, se me va a modificar desde ahí. Una vez modificado el tipo de alivio que va a tener el pad, yo seleccionando alivio térmico, quedaría una conexión de 1 milímetro que conecta el aprovechamiento de cobre con el pad. La pendiente de perímetro, esto va a ser el tipo de conexión que va a tener el aprovechamiento de cobre. Puede ser redonda, hexagonal, dependiendo de lo que tiene cada pista. Se va a moldar a la pista. Por eso es arbitraria. Si vos pones HB y 45 grados únicamente, va a ser horizontal, vertical y 45 grados. O sea, va a ser un octágono. Para modificar esto, a mí me gusta más en arbitrario. El tipo de perímetro, esto es imaginario, es solo para identificar el tipo de separación que tiene entre el margen y el aprovechamiento. El tamaño del margen lo puedes poner vos como quieras. Yo voy a poner 1 milímetro. Suavizado de esquinas, bisel, va a ser un biselado. Y vos le podés seleccionar el tipo de bisel que querés. Yo voy a elegir 0,25, 0,254. Y en el modo límite en alta resolución. Y aceptamos. Y en cada vértice del diseño hacemos clic para completar la zona de relleno. Y se nos va a hacer automáticamente el relleno. Acá en alivio térmico ven que hace como una cruz en el que une con la isla, además de la pista que yo le había predefinido en el diseño. A todas las pistas que correspondan a la red de GND le va a hacer eso. Y el diseño termina así. Si ustedes quieren agregar algún tipo de texto, agregan la T en la capa. Si yo lo quiero hacer en el cobre, lo pongo en el cobre. Selecciono la capa cobre y lo escribo en el cobre. Y pongo inyector de señales 555. Si lo ponen normal, va a quedar al revés cuando lo intenten imprimir. Lo tienen que poner invertido porque en el lado cobre va a quedar espejado. Estilo cursiva normal, lo van a poner como ustedes quieren. Y yo lo dejo así. Y me va a aparecer el texto. Yo lo voy a editar, el texto. Y ahí está. Justificado, centrado. Listo. Aceptamos. Y lo movemos. Lo roto para que quede mejor.
y lo pongo ahí. Si, ahora no se ve el texto. Si yo lo quiero ver después de haber hecho el diseño del aprovechamiento de cobre, vengo a ejecutar comparación de reglas de diseño y comenzar DRC. Los rellenos de zona están desfasados. ¿Recalcular? Sí. Recalcula y acepta. Y ahí te genera el espacio del texto que necesitabas. Si ustedes lo quieren, yo lo guardo ahora. Si ustedes lo quieren ver en 3D, apretan la tecla Alt y 3 y les va a aparecer el visor en 3D. Acá van a ver todas las pistas del otro lado y el aprovechamiento de cobre y los componentes. Para hacer una buena presentación, hay un botón que te deja hacer un trazado de rayos para hacer un renderizado mucho más preciso. Y te queda de esta forma. Pueden exportar a PNG, a JPG y listo. Y si ustedes necesitan imprimir, vienen a imprimir y seleccionan las distintas capas que quieren. En este caso están todas las capas visibles seleccionadas. En vista previa va a aparecer los componentes. Ustedes cambian el título de la lámina para poner vista de componentes. Si quieren ver el cobre, activan la capa BQ y va a aparecer el cobre, pero se les va a juntar con el resto de los componentes. Si no quieren ver los componentes, seleccionan en F-Silk, F-Mask y F-Fab. Y los componentes desaparecieron. Si lo quieren invertir en modo espejado, apretan invertir y vista previa. Y se espejó. Si quieren poner de nuevo los componentes, seleccionan las capas F-Silk, F-Mask y F-Fab. Vista previa y está el modo de visión espejado. Si quieren agregar un texto para la parte componente, lo que tienen que hacer es seleccionar la herramienta de texto y seleccionar la capa F-Silk. Escriben el texto y ponen inyector de señales, el nombre, el texto que ustedes quieran. 555 Palmese. Sebastián. 5º año. Aceptan y lo rotan. Seleccionan, hacen clic y ya quedó guardado el texto en el lado de componente. Para previsualizarlo, vista previa y ahí quedó todo bien definido. Si quieren poner unas notaciones de polaridad para la placa, para que no se confunda la polaridad de la alimentación, seleccionan la misma capa F-Silk y añadir líneas gráficas. Un signo menos, hacen una raya en la parte negativo y un más en la parte positivo. Vista previa y les queda el más y el menos en el diseño del circuito. Si quieren generar un archivo Herbert para utilizarlo en el enrutador CNC, tienen que venir a la opción de trazar y seleccionan las capas que ustedes quieren guardar en el Herbert. Yo les recomiendo que lo hagan capa por capa, así no es tan molesto. Para que les quede solo el lado cobre, tienen que seleccionar cobre, borran el resto de las capas y ahí quedó. Carpeta de destino, en la carpeta que ustedes hayan seleccionado, guardan el archivo cobre. Trazar, generar archivo de trazado en Herbert, Excelion, en pulgadas y formato decimal. Generar archivo de taladro y ahí quedó.
Y eso es todo. Espero que les haya servido. Cualquier duda, consúltela a los profesores. Y eso. Cuídense.